en Panamá, ¿no? Y nosotros lo hacemos un poco diciendo, por ejemplo, si participar en el preescolar en otros países tiene un efecto positivo y en Panamá no, nuestra interpretación sería que el preescolar en Panamá tiene que mejorar. Ese es un ejemplo. Pero ya que hacemos los modelos de otros países, también esperamos que podrían serles útiles a los otros países también. Entonces, por eso hemos extendido la invitación a personas de los otros países que estamos trabajando, y también porque hacer esos modelos requiere un poco de contexto y el apoyo de ustedes nos sería muy útil también. Así que ese es un poquito el contexto del proyecto que estamos haciendo. Estamos aquí presentes Mariana León y Morgan Hess y mi persona Naya de León para la presentación de hoy, y vamos a compartirles un poquito lo que estamos haciendo y lo que hemos ido encontrando en los primeros modelajes. Adelante. Este es el equipo que está trabajando en el proyecto. Yo estoy liderando el proyecto y lo llevamos adelante con la asesoría también del doctor Julio Escobar, la doctora Mariana León, Giancarlo Roach y Morgan Hess son coinvestigadores, y también trabajamos con Elpidio González, María Alejandra Shirley y Georgette Gallardo como asistentes de investigación. Adelante. Mariana, te pasó la palabra entonces para dar un poquito más de contexto. Claro, buenos días a todos. Bueno, el objetivo, ya nadie habló un poquito de esto, pero el objetivo es conocer con una metodología estadística de punta el impacto preciso que tienen los factores asociados que se incluyen dentro de las pruebas ERCE en los aprendizajes de los estudiantes de países de la región. Entonces, usando como variable dependiente, como nuestro resultado final, esos logros o esos puntajes que obtuvieron los estudiantes en los aprendizajes, nosotros vamos tomando las diferentes variables o los diferentes factores asociados que están en manera de índices en las pruebas, y vamos viendo qué tipo de relación o qué tan fuerte es esa relación, qué tan fuerte es ese impacto que tiene esa variable o ese índice sobre el resultado del aprendizaje del estudiante o del grupo de estudiantes. Específicamente esto lo hacemos a través de una metodología que se llama modelo lineal jerárquico, que es un modelo de regresión multinivel que nos ayuda a interpretar el efecto de los resultados de las pruebas en los factores asociados, y esto lo hacemos usando, ERCE tiene 4 cuestionarios diferentes, y nosotros lo que nos permite el modelo lineal jerárquico es utilizar estos 4 cuestionarios, agrupándolos por los diferentes niveles jerárquicos que tenemos, porque nuestros estudiantes son parte de una familia, y esos estudiantes y sus familias a su vez están anidados o nested en escuelas y en salones. Mariana, si regresas atrás un segundito antes de avanzar, un objetivo importante para nosotros, aparte del producto, es el proceso, ¿no? Para la Senacit y para el país, desarrollar la capacidad local de este tipo de análisis es parte del objetivo del proceso, y venimos haciéndolo desde hace varios años. En el 2013 el proyecto se hizo en colaboración con un equipo primero de Estados Unidos, después de Colombia, y esta es la primera vez que se está haciendo con un equipo panameño de manera independiente, y el proceso de desarrollo de capacidad local es una parte importante del interés del proyecto también. Adelante. ¿Quieres que explique acá también antecedentes? Creo que la audiencia presente todos conocen qué es. ¿Qué es ERCE? Sí. Sí. Bueno, ya ustedes conocen un poco sobre ERCE, sobre quién lo lleva a cabo, que es la UNESCO, sobre la trayectoria del ERCE, ¿no? La periodicidad con la cual este estudio se realiza,
el cual es muy importante porque, y también es muy importante la participación de Panamá en ERCE. ERCE creo que ya, o sea, oficialmente en este momento es la prueba estandarizada internacional en el que Panamá tiene más puntos de tiempo por qué comparar, y en donde también participan países con los que nosotros nos podemos comparar, y está un poquito más contextualizada porque es más propia de Latinoamérica y el Caribe. Así que yo creo que esta prueba es una de las más importantes en las que nosotros participamos como país. Importante que sigamos participando para poder ir viendo las tendencias o los cambios que se puedan ir produciendo producto de diferentes políticas públicas, pero también cosas que simplemente son normales durante el tiempo, y más que nada ver también cómo puede ir variando los diferentes factores asociados a esos resultados que producen los estudiantes prueba tras prueba. En tercer grado, ERCE evaluó lectura y matemáticas, y en sexto grado, ERCE evalúa lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Aquí vemos el listado de todos los países que participaron en ERCE, y subrayado perdón, en negritas, pueden ver entonces los países que nosotros utilizamos o incluimos dentro del análisis que realizamos como parte de este estudio. Los factores asociados, pues, son características que son cuantificables. Es algo que nosotros sabemos que pueda tener la literatura, que todas las investigaciones nos dicen esto suele tener algún tipo de relación con los resultados de los estudiantes, pero depende mucho el peso que ese factor tenga, depende mucho del contexto, depende mucho de la escuela, depende mucho del país, y por eso es que nosotros sabemos que esos factores asociados pueden variar de país en país, pueden variar de región en región, y en Panamá inclusive puedan variar de prueba a prueba, ¿no? De año a año. Y por eso es tan importante que nosotros exploremos y miremos muy de cerca los factores asociados. Los factores asociados también, al uno entender qué es lo que genera un resultado o cuál es el factor que puede estar asociado a un resultado particular, ya sea de manera positiva o negativa, eso también ayuda a que el sistema educativo, a que la sociedad civil, a que los investigadores, a que todos nos alineemos de alguna manera para tratar de impulsar el mejoramiento y la fortaleza de esos factores, y la importancia que tienen en lograr buenos resultados en nuestros estudiantes. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero se los vamos a ir explicando mucho más a fondo cuando ya vayamos viendo los resultados y ustedes puedan ver cuáles fueron los factores que sí generaron un impacto significativo en los resultados. Pero pues los ejemplos puede ser el nivel socioeconómico y cultural, que es uno de los que a nosotras más nos interesa mirar cuando hacemos los análisis, la etnia, la independencia administrativa de la escuela, también si es una escuela particular, si es una escuela oficial, la edad del docente. Estos son algunos ejemplos de factores que están asociados con resultados de aprendizaje. Ahora pasamos a metodologías. ¿Tú querías tomar acá la palabra, Nadia? Sí, entonces como creo que tenemos una audiencia un poquito mezclada también, pero me parece importante contextualizar por qué el análisis que hacemos y de qué se trata este tipo de análisis, ¿no? Porque los estudiantes están agrupados, ¿no? En escuelas. Nosotros queremos saber cuál es el efecto de las características que tienen que ver con los estudiantes y sus contextos en las familias, de sus casas, de sus backgrounds, de sus características, pero también cuáles son las características de los profesores, de las escuelas, de los directores, que tienen más relación con los resultados. Particularmente pensando desde las políticas públicas y de las prácticas de aula y de escuela en las que podemos llegar a incidir y por ende tener algún efecto en los resultados de los estudiantes. Entonces poder separar un poco esos niveles nos ayuda a informar las políticas públicas y las prácticas de aula.
Adelante. Entonces, ¿por qué usamos estos modelos niveles? Para poder separar esa variabilidad y poder saber que las diferencias en los puntajes que vemos, cuánto de esa variación que vemos de estudiante en estudiante tiene que ver con características que el estudiante tiene en su casa, que son de diferencias de familia en familia, y otras que en realidad son diferencias de escuela en escuela, que se mueven los grupos de estudiantes, varianzas por escuela en escuela. Y eso se ve, por ejemplo, en países que tienen menos equidad, como Panamá, que las diferencias entre las escuelas son grandes, ¿no? Hay escuelas que como grupo, entre ellas, los estudiantes de esas escuelas todos tienen puntajes promedio más bajitos, y otras escuelas que tienen promedios más altos, todos los estudiantes de esa escuela. Y las diferencias entre escuelas son muy grandes. Y en cambio hay países que tienen más equidad, como Uruguay, en los que vemos que la diferencia entre escuelas no es tan grande como la hay en Panamá. Y la diferencia de los puntajes se explica más por las diferencias a nivel estudiante que a nivel escuela en comparación con Panamá, ¿sí? Entonces, poder diferenciar esas cosas es importante, y lo podemos ver con mucha más claridad cuando separamos en dos niveles los factores. Adelante. Entonces, este modelo además nos permite ver cómo interactúan los factores que están en nivel escuela con los factores que están en nivel familia. Porque no es solamente que son dos cosas aparte, sino que además unos tienen efecto en los otros. Vamos a ver algún ejemplo adelante con las diapositivas. Aquí hay como para verlo gráficamente, ¿no? Los estudiantes están todos, un estudiante a la vez, pero en realidad no es que están todos los estudiantes del país así, como si fueran todos un puntito diferente, sino que los estudiantes están agrupados en clases, en aulas o en escuelas, ¿no? Adelante. Así, nosotros hemos hecho un modelo no con 3 niveles, estudiantes, clases, colegios, sino con 2 niveles. Nosotros unimos aulas y colegios, características del docente y características de la escuela en un solo nivel. Hemos hecho un modelo de 2 niveles. Adelante. Y entonces hacemos una ecuación que tiene 2 partes. Una que explica las características del estudiante, pero además vemos que algunas de las características del estudiante, algunas de esas varían de una manera que se nota que hay características de la escuela que influencian en esa característica del estudiante también. Y cada una de esas variables entonces necesita otra ecuación que nos permite ver cuáles características de la escuela tienen un efecto en esa característica del estudiante. Avancen las diapositivas. Y eso se ve algo así. Es como si tuviéramos estas ecuaciones que cruzan unas con otras y que nos permiten como surfear y entender cómo las características de la escuela afectan las características del estudiante. Y un ejemplo que a mí me parece bastante útil para entenderlo, y además es una variable que hemos agregado a los modelos, y por eso nuestros resultados son un poco diferentes de lo que presenta Jess hasta ahora, es el índice socioeconómico. Sabemos todos que el índice socioeconómico y cultural de las familias tiene un efecto en el niño. Es uno de los efectos más grandes. Pero también por teoría sabemos que es muy probable que el promedio del índice socioeconómico de los niños de una escuela también tenga un efecto en todos los niños de esa escuela. O sea, si el niño va a una escuela en la cual el promedio del índice socioeconómico de los niños de esa escuela es más alto o más bajo, ese promedio del ambiente de la escuela, de todos los niños que van a esa escuela, tenga un efecto también en sus resultados. Entonces nosotros generamos una variable que es una media de índice socioeconómico para la escuela. Y esa es una variable de nivel 2. Entonces, entendemos que el niño le afecta el índice socioeconómico de su familia, pero también le afecta el promedio del índice socioeconómico de todos los niños en su escuela. Y ponemos ambas variables en el modelo. Adelante.
Entonces terminamos con unas ecuaciones que se ven más o menos así. Adelante. Entonces, tenemos variables que son categóricas, como género, y variables cuantitativas, que son índices, y todas interactúan unas con otras. No es cierto a veces, por ejemplo, que la formación del docente o cuánta infraestructura tiene la escuela afecta de la misma manera a los niños que a las niñas, ¿no? Entonces, el género es una característica a nivel estudiante, pero hay características de la escuela que interactúan con el género, es decir, que afectan de una manera diferente al niño que a la niña. Y por eso vemos que cuando nosotros hacemos el modelo, hay una interacción entre esas variables. Adelante. Entonces, te lo regreso, Mariana. Morgan, si tú quieres agregar algo, saca el mute adelante. Listo. Bueno, el alcance de este estudio es explicar, es un estudio explicativo y sus datos ayudan a explicar el efecto de los factores asociados a las características familiares y escolares, como estaba hablando Nadia, ¿no? Que tenemos esos dos niveles, los estudiantes y sus familias, los profesores y los directores y las escuelas, de los estudiantes panameños en sus aprendizajes. Y pues los hallazgos que nosotros les vamos a enseñar hoy aplican a los estudiantes panameños en el sistema educativo a nivel de primaria, en escuelas públicas y privadas en todas las regiones. Y también, como ustedes saben, pues estamos analizando ERCE internacional, estamos también hablando de otros países que también analizamos, pero vamos a comenzar con Panamá. Quiero aprovechar también, tenemos una pregunta en el chat, Nadia, yo creo que sería buena idea quizás atenderlo desde ya. Nos preguntan que si nosotros teníamos el índice socioeconómico por niño y por familia. Sí, esa es una de las variables que está en la base de datos del IESE y está por cada niño. Para cada niño, que es un caso, tenemos el índice socioeconómico que está calculado según el cuestionario que fue a la familia de ese niño y regresó. Entonces lo tenemos para cada niño y juntamos los de toda la escuela para hacer una media de esa escuela y ese puntaje se lo dimos igualito a todos los de esa escuela. Y sí, hagan las preguntas sobre la marcha. Sí, sí, exacto, con mucho gusto. Y yo creo que también es importante mencionar de que esta es una de las variables que mayor respuesta tiene y es una de las que más nos interesa ver, así que es bueno también de que los padres de familia en su mayoría contestan esa pregunta y eso nos permite a nosotros pues también tener muy buenos datos sobre el índice socioeconómico de cada uno de los niños. Bueno, ya hablamos un poquito. Esto ya lo hablamos, sí. Sobre la descripción del proyecto, sobre todos los objetivos del proyecto y el impacto, poder hacer comparaciones, entender cómo Panamá quizás es un poquito más diferente a otros países de la región, quizás tratar también de encontrar similitudes, ver si nos parecemos a nuestros vecinos, ver si nos parecemos a nuestros vecinos un poco más lejanos del sur o nuestros vecinos del Caribe y ver cómo eso pues va cambiando de país en país. Bueno, vamos a comenzar acá con lo que... Mariana, nos ¿quieres trajo tocar acá. Panamá de último? Ok, dale. Pasemos entonces a Colombia. Entonces, estos son, primero que recordar que estos son resultados preliminares, es la primera corrida de resultados que hacemos y planteamos y recorrer y tomar feedback y perfeccionar estos modelos, ¿no? Pero estos son los primeros que estamos teniendo y estos son resultados de modelos, uno para cada prueba, o sea, como hay matemáticas tercer grado y matemáticas sexto grado, lenguaje tercer grado, lenguaje sexto grado, y ciencias, que está medido solo en sexto grado, hay 5 modelos por país. Trabajamos con 5 países, y así que hicimos 25 modelos en total.
No tenemos una gráfica como resumen por país. Al Creo final, que no, no creo que no. No. no, ok. Entonces vamos a verlos así uno a uno. Ok. Entonces, aquí vemos en general que empezando por Colombia, y pasa lo que pasa en casi todos los modelos, lo vemos en sexto grado de matemáticas, en sexto grado de ciencias y en tercer grado de lenguaje, y es que esa media del índice socioeconómico es el factor que tiene más efecto. A medida que sube la media de índice socioeconómico, suben los resultados. No es el caso en todos los modelos, ven que el de sexto de lenguaje y el de tercero de matemáticas no lo tienen. Lo que suele pasar, ahí está el MISEF, nosotros le llamamos MISEF, media de índice socioeconómico, en el sexto de lenguaje está, pero no está como el primero, está de cuarto, quinto, pero está y sigue teniendo un efecto fuerte, unos 20 puntos más o menos. Y también está en el de matemáticas, también está de quinto, y también tiene un efecto de alrededor de 20 puntos. O sea, en todos los modelos está y es de los factores que tienen más efecto. También aparece, pero no en todos los modelos, pero cuando aparece tiene mucha fuerza, el factor que dice que es dependencia, si es una escuela pública o privada. Ese factor nos aparece en el tercer grado de matemáticas y tiene mucho efecto, unos 60 puntos más o menos. Y sin embargo, no es un factor que, por lo menos en Colombia, parece tener mucha diferencia para los otros grados y materias. Hay otras características que aparecen repetidamente y valga la redundancia, una de esas es repitencia, ¿no? Si el estudiante repitió grado en algún momento, esa es la variable que dice rep-C, ese aparece como el segundo factor con más impacto en tercer grado de matemáticas, aparece también en sexto grado de ciencias como el tercer factor con efecto, y son efectos que arriba tienen un negativo, ¿no? Haber repetido está asociado a puntajes más bajos. También está en sexto grado de lenguaje, más o menos en el medio, y también está en sexto grado de matemáticas, más o menos en el medio. Eso nos dice que repetir no es algo que ayuda, sino que sigue estando relacionado con efectos negativos. También está en tercero de lenguaje, más hacia el final. Otra característica que nosotros estamos viendo que tiene efectos en algunos sistemas y en otros no, en algunas variables y otros no, es si son escuelas rurales o no. Eso tiene un efecto en Colombia para lenguaje de tercer grado solamente. Y una otra característica importante que surge aquí es EDU. EDU es el nivel educativo de la madre, y esa variable se mantiene con un efecto importante para ciencias de sexto grado. También vemos a dónde el sexo del estudiante aparece en estos modelos, aparece en sexto grado de ciencias y aparece en tercer grado de lenguaje, aparece en tercer grado de matemáticas y aparece en sexto grado de matemáticas. Hay otras características que son como las que nosotros estamos buscando, buscar características de la escuela. Hay unas variables que dice BioEP, que es violencia en el entorno de la escuela, y esa variable surge como algo que está asociado a puntajes negativos. Y también el uso del libro de lenguaje, o sea, tener su libro de lenguaje
usar el cuaderno es algo que surge con importancia en estos modelos. Y los involucramientos de los padres y la cantidad de libros en la casa son características que tienen que ver más con la casa, ¿no? También la cantidad de horas de estudio en la casa. Esos son el tipo de variables en las que podemos tener menos incidencia. Adelante con el siguiente. Este es el de Costa Rica. En este también vemos la media de índice socioeconómico es una variable que está en todos los modelos, pero en Costa Rica también vemos que el índice socioeconómico de la familia, que es el ICEF, se mantiene en varios de estos modelos, además de la media. O sea que la característica de la familia del niño sigue teniendo fuerza a pesar de que incluimos la media. En cambio, en Colombia, la característica del índice socioeconómico de la familia disminuía mucho cuando se tomaba en cuenta la media en la escuela. Y aquí en Costa Rica aparece el haber participado del preescolar, que en Colombia no se veía de la misma manera. La asistencia de los profesores a la escuela, o sea, si están o están ausentes, es una característica que surge más. Y aquí, igual que en los otros, el uso del cuaderno, el uso de los libros, si tienen acceso a computadoras, que es por supuesto una variable nueva en ERCE versus los anteriores, las características de la casa como el involucramiento de los padres y los años de educación de la madre aparecen con fuerza. Repitencia parece tener todavía más efecto que en Colombia, y vemos aquí algunas características que tienen que ver con la formación de los docentes, los recursos que tiene la escuela, que tienen un poco más de efecto que en Colombia y podría indicar como más diferencia entre las escuelas, más varianza. Adelante con el siguiente. Este es Uruguay. Estos modelos, para empezar, como ven, quedan más chicos. Vemos menos variables que tienen efecto, y eso puede estar relacionado con que hay menos varianza, para empezar. Y en estos modelos también la media de índice socioeconómico es la variable que queda con más fuerza, pero hay dos modelos, el sexto de matemáticas y el sexto de ciencias, en las que se quedó por fuera la media de índice socioeconómico y el índice socioeconómico del estudiante. O sea, ninguno de los dos quedó en el modelo. Uruguay es el único país en el que nos quedaron modelos en el que ni el índice socioeconómico de la familia ni la media del índice socioeconómico en la escuela terminaban siendo variables de efecto significativo en algún modelo. Esto es una característica diferente entre los 5 países. Repitencia resalta mucho más en Uruguay, quizás en comparación con los otros, porque hay menos variables que parecen tener efecto, y la cantidad de horas de estudio en la casa, lo vemos en lenguaje en tercer grado, y en lenguaje en sexto grado. Aquí los dos dicen tercer grado, pero uno es de sexto grado. Y tenemos también el uso de la computadora. Es algo que
nos pareció interesante que al final hay unas cosas que debemos redactar y conversar un poco más todavía, pero no solo es interesante el producto final de los modelos que quedan, sino en el proceso, las cosas que vamos descubriendo, ¿no? A veces cuando quitamos o ponemos una variable, cuáles son las cosas que pasan, ¿no? Entonces, la variable computadora en los otros modelos no hacía tanta diferencia como lo hacía en Uruguay. Entonces, nos imaginamos que eso tiene que ver con el plan Ceibal en Uruguay, y ya sea que es algo que son muy pocos los que no tienen acceso, y entonces al ponerla hace una diferencia muy grande, pero si la poníamos o la quitábamos del modelo, todas las otras variables se movían mucho. Entonces, quitando o poniendo la variable de computadora, entonces el efecto, por ejemplo, del uso del cuaderno o de los otros libros, o incluso, y particularmente la interacción era interesante con escuelas públicas o privadas, aparecía o desaparecía. Entonces aquí vemos que dependencia es una variable que queda como significativa, o sea, si la escuela es pública o privada, en matemáticas de sexto grado, en matemáticas de tercer grado, en sexto grado de ciencias, pero en varios de esos, si poníamos computadora, entonces perdíamos dependencia. Si poníamos dependencia, perdíamos computadoras. Ahí había una interacción interesante. Adelante. Creo que ese era el último. Ahí podemos ir con Panamá, ¿no? Mariana, te lo regreso. Súper. Bueno, vamos a ver acá Panamá rapidito. Ya pues en lo que nadie ha explicado, ya tienen una mejor idea de lo que nos dice cada uno de las palabritas que tenemos acá, que son los diferentes índices. Y pueden ver que algunos de ellos muestran alguna similitud con los otros países que ya hemos visto. Por ejemplo, del que más hemos hablado, que es la media del índice socioeconómico, vemos cómo el MISEP, la media del índice socioeconómico, aparece en los 5 modelos para Panamá con bastante significancia o en algunos casos inclusive con la mayor significancia o con el mayor impacto. Eso pues es lo que ya explicó Nadia, ¿no? Que sigue explicándose en los resultados educativos de los estudiantes, en la media socioeconómica de la escuela, o sea, en qué escuela, a qué escuela tú vas, impacta mucho en los resultados que tú como estudiante vas a tener. Y es como dice Nadia también, que vamos a otros países como Uruguay, en donde la media del índice socioeconómico de la escuela va a aparecer en algunos de los modelos, pero no en todos. Entonces ya vemos cómo quizás algunas de las políticas o el rol que tiene la equidad de un país o de un sistema educativo, el rol que juega en reducir que esa media tenga tanto impacto. Vemos también otras cosas, una de las que también se repite bastante es la dependencia, DEP, que es el que hablábamos, que tiene que ver con si la escuela es oficial o particular, cómo esa variable sigue teniendo mucho impacto también en los resultados, pues en los puntajes de los estudiantes. Uno que creo que también salió en todos los países y que es muy importante también para Panamá es la existencia de libros, la existencia de computadora tiene un impacto, y la existencia del uso de un cuaderno. Cuaderno, libro, computadora aparecen en cada uno de los modelos por lo menos una vez. Así que eso muestra cómo los útiles escolares, los insumos, las herramientas de aprendizaje tienen un impacto importante en los resultados del aprendizaje y cómo pueden hacer la diferencia tener versus no tener. Otro que aparece para tercer grado exclusivamente, que también nos debe interesar, le debe interesar, por ejemplo, a instancias como UNICEF, como el MIDES, que promueven mucho la asistencia a preescolar, es que para ambos modelos de tercer grado preescolar, la asistencia preescolar aparece
con una incidencia positiva, un factor positivo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Otro que acá vemos, creo que creo que en los 5 los vemos, o por lo menos en 4 de los 5, tiene que ver con violencia, con la violencia al interno de la escuela. Aquí, por ejemplo, le preguntaban, para darles un ejemplo de cómo se ven estos índices, a un estudiante en el cuestionario le preguntan, ¿qué tan a menudo ves tú a un estudiante pegarle a otro estudiante, por ejemplo? Entonces, eso es lo que define un poquito este índice de violencia al interno de la escuela, y lo vemos también aparecer en mayor o menor, pero aparece dentro del modelo, forma parte del modelo, con significancia y con un impacto en los resultados. Otro que también nos interesa muchísimo, especialmente cuando vemos los resultados de matemáticas de tercer grado y de sexto grado, es el índice que ustedes ven aquí que dice EFMAT, EFMAT, es autoeficacia en las matemáticas. La percepción que tiene el mismo estudiante de su propia eficacia en las matemáticas. O sea, por ejemplo, que cuando tú le preguntas a un estudiante, o que un estudiante te diga, yo siento que yo soy bueno para resolver problemas. Yo siento que a mí me va bien en la matemática. Entonces, cuando ese estudiante tiene esa autopercepción positiva, eso ya de por sí puede ayudar a que al estudiante le vaya mucho mejor en los resultados de aprendizaje que obtiene. A ver, algunas de las otras que nos interesan, TSTU, que lo ven acá también en los dos modelos de tercer grado especialmente, pero también aparece creo que en uno de los de sexto grado. TSTU es Time Spent Studying, tiempo que el estudiante pasa estudiando. Le preguntan al estudiante cuántas horas, cuánto tiempo le dedicaste a estudiar durante esta semana. Entonces vemos cómo el tiempo que le dedica un estudiante fuera de horas de clase a estudiar también tiene un impacto positivo. Uno que no quiero dejar pasar, que me encantó que estuviera ahí, está chiquitito, pero no me acuerdo haberlo visto en los otros modelos, Nadia, quizás ahora tú nos recuerdas. Está en sexto grado en ciencias y en lenguaje, dice APDIV, APDIV, y es apertura a la diversidad. Imagínense esto, o sea, y esto es una pregunta que le hacen a los estudiantes, es a nivel estudiante, ¿qué tan abierto estoy yo a relacionarme con niños con colores de piel diferentes, con religiones diferentes, que vengan de regiones diferentes dentro de mi país o inclusive de otros países? Y vemos que positivamente, o sea, que tiene una relación positiva, mientras más apertura a la diversidad haya entre los estudiantes, eso también tiene o puede tener un resultado positivo hasta en los resultados de aprendizaje. Es chiquitito, pero el hecho de que aparece en un modelo que de por sí está compuesto de muchísimas variables, es muy interesante, me parece, para tomar en cuenta en nuestro país. Y bueno, creo que, no sé si hay algo más que se me esté quedando por fuera. Igual veo que también están entrando preguntas. Nos están diciendo que nos saltamos República Dominicana. Nadia, no sé si quieres, te llevo a República Dominicana, o si que tú querías hacer algún comentario adicional sobre Panamá. No, hagamos República Dominicana. Ok, súper. República Dominicana es un contexto que seleccionamos porque se parece mucho a Panamá, o pensábamos que se parece mucho a Panamá, y encontramos, sí, de hecho, cosas parecidas. En República Dominicana, la variable de si los estudiantes tienen computadora o no sale mucho más que en Panamá. Es una de las cosas que lo diferencia, todavía más, pero a diferencia que en Uruguay es algo que tiene un efecto y que se mantiene, no es algo que parecía estar interactuando con las otras variables, y entonces al final uno quedaba en el modelo, siempre quedaba, como ven aquí, con un efecto alto también. Y el tiempo de estudio en la casa también aparecía.
pero es como Panamá parece ser un sistema en el que hay una diferencia entre índice socioeconómico que está diferenciado a nivel escuela. O sea, ven que la media de índice socioeconómico es el factor con el efecto más alto en todos los modelos, igual que en Panamá, y que el índice socioeconómico de la familia desaparece en muchos de los modelos. Se mantiene en sexto de ciencias y se mantiene en sexto de matemáticas, pero creo que en dos de los otros desaparece y baja mucho el efecto. Cuando estos modelos, si ustedes lo conocen o han visto cómo lo reporta el YESE, el índice socioeconómico es la variable con mayor efecto por mucho, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos la media y el índice socioeconómico de la familia desaparece o baja muchísimo, lo que nos dice es que los estudiantes están agrupados por índice socioeconómico, que las escuelas están diferenciadas por índice socioeconómico, mucho. O sea, que tenemos una segregación en el país por índice socioeconómico en las escuelas. O sea, tenemos escuelas en las que todos los estudiantes tienen un índice socioeconómico muy bajo y escuelas en las que todos los estudiantes tienen un índice socioeconómico muy alto. Y eso tiene un efecto significativo, muy fuerte en los resultados, ¿no? Eso es algo difícil de enfrentar como país. A mí me hace pensar en experimentos que en Estados Unidos se hicieron en los 90 de mover con buses a los estudiantes de un distrito a otro en una ciudad para tratar de mezclar a los estudiantes entre niveles socioeconómicos y de los que se hicieron estudios a largo plazo, 20 años después, para ver los efectos en los estudiantes y fueron pilotos de programa con resultados muy positivos y que sin embargo no se pudieron hacer a escala y replicar porque es una ingeniería social costosísima y complicadísima y no sostenible, ¿no? Pero nos indica los problemas de fondo detrás, ¿no? De la inequidad en ambos países. Y aparte de eso, de esas características que tienen que ver con la inequidad en el país, sí vemos también características que tienen que ver con la formación docente y las características del equipo en la escuela. Vemos que hay variables que no surgen tanto en otros modelos, como SATLA es la satisfacción con el ambiente de trabajo, que viene del índice de los profesores. Esa variable no surge mucho en otros modelos. Y disrupción en el aula, acceso a formación docente, y estas son como características que tienen que ver con el ambiente en la escuela y con las características de los mismos docentes en la escuela, en las que sí se puede tener mucha incidencia con todos los programas que en ambos países se están llevando a cabo y se tienen que sostener para mejorar la gestión del sistema y la calidad de los docentes, que son la variable más importante. Y en estos modelos se está documentando eso. Creo que podemos abrir a más preguntas, entonces. Sí, ya tenemos por acá una pregunta de Nanette. Gracias, Nanette. Súper interesante. Nanette pregunta, dada la importancia del nivel socioeconómico del niño o niña, de la familia, de la escuela, y de que y cómo varía, por ejemplo, en Uruguay o en otras situaciones, ¿qué posibilidades tenemos de desempaquetar este factor para entender mejor cuáles de sus componentes están más vinculados con el desempeño educativo? Me gustaba mucho esa pregunta, Nanette. Nosotros en el 2013 habíamos, por ejemplo, tratado de correr la variable nivel educativo de la madre, aparte del índice socioeconómico, precisamente porque es una de las variables que según la teoría sabemos que está más asociada a los resultados del estudiante. Y nos dio mucho gusto ver
que en los índices de 2009 hay un índice que es relacionado al nivel educativo de la madre, y es un índice que lo pone en niveles ordinales, ¿no? Ese índice, yo creo que es una cosa que precisamente tenemos que desempaquetar más, nosotros pensarlo, y ver en la literatura. Es un índice que en algunos modelos, cuando lo ponemos, ese EDU, desaparece el ISEF, el índice socioeconómico. O sea, como hay tanta interacción entre ambos, y tiene mucho sentido porque los ítems que le preguntan a la madre su nivel educativo son parte de ambos índices. ¿Sí? El ítem que le pregunta el nivel educativo a la madre forma parte del ISEF y también construye el índice EDU. Entonces hay mucha correlación entre ambos índices. Tanto que cuando nosotros tratamos de hacer eso, en 2013, al final no pudimos, el modelo no sostenía eso. Ahora ellos lo han construido de otra manera que sí está funcionando, pero en algunos modelos la correlación es muy grande y solo puedes poner uno o el otro. Si pones EDU, ISEF pierde significancia. Si pones ISEF, EDU pierde significancia. Cuando pasa eso, nosotros mantenemos el modelo que más explica los resultados, ¿sí? Y con eso decidimos cuál de los dos va. Pero hay algunos modelos, como tenemos en pantalla Dominicana, hay varios, en los que se logra mantener ambos. Yo creo que eso nos dice que en algunas circunstancias debe ser que el nivel educativo de la madre tiene suficiente varianza o hay suficiente efecto más allá del índice socioeconómico de la familia, que el modelo logra sostener ambas cosas. Y es raro. Entonces, sí, creo que podemos desagregarlo un poquito más y ver con cuáles otras variables está interactuando. Y sí, yo creo que pensamos que el índice socioeconómico de la familia es una cosa en la que no se puede tener efecto, no podemos cambiarlo desde el sistema educativo, pero precisamente el nivel educativo de la madre es algo en lo que, por ejemplo, Portugal decidió incidir directamente y hacer programas dirigidos a madres que no habían completado la escuela, para incidir no solo en las madres, sino sabiendo que eso tenía un efecto directo en los niños, ¿no? Entonces, podríamos tratar de desglosar un poquito. El otro que es parte también del ISEF y se mantiene en los modelos es la cantidad de libros en la casa. Y en Panamá, por ejemplo, hay un programa ahora de mandar libros a las escuelas y hacer pequeños rincones de lectura en los salones, que ya debería haber estado, pero no está, y recién se está empezando a hacer, con poco éxito todavía en realidad, pero no hay un programa de bibliotecas o de libros a las casas. Y vemos que cantidad de libros en la casa, que es LibH, aparece en varios modelos en Panamá y también en República Dominicana e incluso en Uruguay. Es un buen punto, Nanet. Habló la economista, por supuesto. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Voy a regresar al modelo de Panamá, por si acaso hay alguna pregunta también sobre Panamá. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, Tenemos una mano levantada de Alonso. Adelante, Alonso. adelante. Hola, por ¿qué tal? favor. Buenos días a todas, Hola. a todos. Un gusto estar acá. Bueno, primero agradecerles el esfuerzo que están haciendo en CIEDU. Efectivamente, hay mucha tela que cortar en el tema educativo y solo podremos, digamos, sacar de los imaginarios esas respuestas y esos análisis mecanicistas si hay evidencia. Y ustedes están haciendo eso y eso es fabuloso. Dos cositas, bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es que efectivamente a partir de estos resultados preliminares es evidente que Panamá se mantiene, o sea, los análisis o los análisis que arroja la prueba UNESCO mantienen a Panamá en lo que la literatura dice, ¿no? Los 4 factores asociados: capital cultural, características de la escuela,
elementos socioeconómicos de las familias, y la situación de los docentes, ¿no? Yo quería saber, esta variable capital cultural, ¿por qué no la trabajaron de esa manera? O sea, ¿por qué la hicieron desagregada y no la... O sea, es una decisión metodológica, lo sé, y estoy seguro que tiene que ver con que en la propia base de datos de UNESCO aparecía así, ¿no? Pero la pregunta, ¿por qué no trabajaron como capital sociocultural? O sea, el tema de el nivel educativo de los cuidadores, de las familias, libros, etcétera. Y lo segundo, ¿cuál es la variación que hay entre 13 y 19 en el peso de la variable del nivel socioeconómico de la familia y de la escuela? En el caso de Panamá. Ok. A ver si no me olvido de las diferentes partes de las preguntas y gracias por tus comentarios. En el modelo de Gese, la variable es el índice socioeconómico y cultural, y no una media, no sé si la pregunta va por ahí. No sé por qué, para nosotros la media es importante, y la pusimos en los modelos del 2013 y la hemos puesto ahora. Y tiene que ver con la lógica de los modelos jerárquicos lineales para nosotros. Pero el análisis que hace el Gese, que hizo en el 2013, no era jerárquico, entonces se entendía que no lo pusieran. Y el análisis que han hecho el 2019 sí es jerárquico, entonces sí me hubiera parecido más lógico que estuviera, y sin embargo no está. Que ahora separen nivel educativo de la madre y cantidad de libros en la casa, que creo que son las dos variables que ahora están independientes, pero que también forman parte del índice socioeconómico. Me imagino que es por la misma razón por la que nosotros tratamos de sacarlas, aunque forman parte del índice socioeconómico, y es porque la evidencia existente hasta ahora indica que son las características dentro del índice socioeconómico que están más asociadas a los resultados de aprendizaje. Entonces uno quiere saber cuál es la relación que tienen con los puntajes, aparte del índice socioeconómico. Es como querer abrir la caja del índice socioeconómico y ver esta parte solita, cómo se está relacionando, porque sabemos que es de las cosas que tienen más efecto. Pero el índice socioeconómico pregunta también ingresos, pregunta cómo es la vivienda, pregunta un montón de otras cosas que se suman en el índice, ¿no? Pero esas son las dos cosas que se sabe que tienen como efecto más significativo, y por eso me imagino que las están poniendo aparte. ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Es algo que todavía no hemos hecho y que se nos ha puesto un poco en buen panameño peludo. El ERCE, o sea, el Gese ha explicitado que el cuestionario de factores asociados 2019 no es comparable a 2013. Nosotros planteamos el estudio y recibimos los fondos antes de que los datos del 2019 fueran publicados, precisamente para tener los fondos y estar listos para arrancar apenas fueran publicados. Pero nos hallamos con esa sorpresa y hemos analizado al detalle ambos sets de cuestionarios y nos damos cuenta que efectivamente es entendible que digan que no son comparables, porque hubo muchos cambios en las preguntas, en los ítems, entre las versiones 2013 a 2019. Me imagino que para mejorar los ítems que tenían muchas oportunidades de mejora, y se ven que ha mejorado la estructura de los ítems y de los índices. Entonces, mejora, positivo, pero lo negativo cuando haces cambios, aunque mejores, por supuesto, es que pierdes comparabilidad. Entonces, lo que no vamos a poder hacer es simplemente agarrar los resultados del modelo de ahora con los resultados del modelo 2013 y decir, mira, antes el coeficiente era 3 y ahora es 2 y entonces el efecto es menos, porque no son comparables. Planteamos que lo que podríamos tener que hacer es identificar, y ya hemos hecho un análisis preliminar para eso, cuáles de los índices, viendo directamente las preguntas del 19 y del 13, no han cambiado para nada o cambiaron muy poco, y hacer un submodelo que solamente tiene los índices comparables del 13 y del 19 y poder hacer comparaciones de cambios con esos submodelos.
pero es todo un trabajo extra porque realmente los cuestionarios completos no son comparables ya. Así que si quieres apoyarnos, podemos usar mucho trabajo voluntario para esa comparación. Dale, dale, muy bien, con gusto. Gracias, Alonso. Gracias, Alonso. Por acá también, bueno, Aida había preguntado algo similar a lo que tú acabas de contestar, que tiene que ver comparativamente con estudios de años anteriores, si se ve alguna diferencia significativa. Eso lo vamos a tener que deber para la próxima. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando vemos Panamá y recordando un poquito lo que se reportó en el estudio anterior, por ejemplo, computadora antes no existía, o sea, la variable de computadora no existía, ahora sí existe, así que es muy interesante ver esa evolución de las herramientas que se vuelven indispensables en el aprendizaje y, no y también cómo nos deja muy claro el impacto positivo que tienen esas herramientas cuando son bien utilizadas en el aprendizaje. Y es cierto, para Panamá, computadora sale en 2 de los modelos, específicamente los de tercer grado, así que yo creo que eso deja claro que es una variable a la que nosotros le tenemos que prestar atención e ir pensando nosotros también a nivel país cómo queremos que las computadoras formen parte de la educación de nuestros niños. Eso por una parte. Yo creo que hay cosas que quizás no van a haber cambiado mucho. O sea, yo recuerdo obviamente mucho el tema de índice socioeconómico para el terce, o sea, para la vuelta anterior, era muy significativo. Vemos en los modelos actuales que sigue siendo muy significativo. Recuerdo mucho también el tema de asistencia y puntualidad docente, sigue formando parte de los modelos. Si lo ven acá, es el que dice ASISP, ASISP. Lo vemos en varios de los modelos, lo vemos en sexto grado ciencias, sexto grado, tercer grado lenguaje. O sea, vemos, también está en sexto grado matemáticas y está en tercer grado matemáticas. Así que vemos que la asistencia y la puntualidad docente sigue teniendo un impacto también en los resultados de los estudiantes. Esos son los que yo recuerdo pensando en la última vez que tuvimos una reunión similar como esta a nivel Panamá. Uno que ha cambiado bastante es infraestructura. Infraestructura siempre disminuyó mucho una vez que agregamos la media de índice socioeconómico, lo cual refleja que, o sea, las escuelas que tienen menos infraestructura en realidad son las escuelas donde están agrupados los niños con bajo índice socioeconómico. Entonces hay una correlación muy fuerte entre esa media de índice socioeconómico e infraestructura. Entonces en los modelos nuestros que tienen esa media de índice socioeconómico, infraestructura desaparece. Y en cambio, en los modelos sin esa media, infraestructura tiene más efecto. Pero en el 2013 infraestructura disminuía mucho, pero no desaparecía, por lo menos en Panamá. Y ahora no nos está saliendo infraestructura, ni siquiera en Panamá, en los otros países tampoco. Entonces, esa es una diferencia que yo noté bastante, ¿no? Que la infraestructura de la escuela deja de ser algo que tiene mucho efecto, y sin embargo, por lo menos en Panamá es algo en lo que nos enfocamos mucho en la discusión sobre educación constantemente, y en la que tratamos de hacer un énfasis de que es cierto que en Panamá todavía tenemos un problema de lo que llamamos escuelas rancho, escuelas que no tienen la infraestructura mínima, pero que una vez que una escuela tiene la infraestructura mínima, lo que dice la documentación de la evidencia es que mucha más infraestructura no hace gran diferencia en los aprendizajes, que un docente es preparado es lo que hace más diferencia en cuanto a las características de la escuela, que un docente sin mucha infraestructura, pero que tiene el apoyo y la formación necesaria, puede hacer grandes cosas, y en cambio un docente con toda la infraestructura del mundo, pero que no ha recibido la formación y el apoyo necesario, no logra los aprendizajes que queremos, ¿no? Entonces, sobre enfocarnos en la infraestructura, si tenemos las cosas básicas necesarias en las escuelas, no es la solución, ¿no? Y estos modelos están mostrando eso. Si los países han logrado la infraestructura mínima en general, entonces eso explicaría por qué infraestructura no está aquí, o que las escuelas que no lo hayan logrado son las escuelas donde los estudiantes de índice socioeconómico más bajo
están agrupados y por eso desaparece al poner el índice socioeconómico medio. Genial. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Gracias a todos por estar aquí. Estaremos en contacto con algunos de ustedes para que nos puedan ayudar a seguir entendiendo y terminando versiones mejoradas de estos modelos. Y seguimos adelante con el trabajo. Gracias a todos. Excelente. Gracias, excelente. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Saludos. Gracias. Bye. Gracias.